packs de internet con música libre. Actívalos. Marca asterisco 989 numeral. Además, WhatsApp gratis. 8 de la mañana, 25 minutos. Nos vamos a Rusia, justamente para seguir hablando de esta Copa del Mundo y para seguir hablando de la selección uruguaya. Con nosotros el gerente deportivo Eduardo Belsa. Eduardo, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, todo muy bien. ¿Cómo andás vos? A ver, Eduardo. Hola. Sí, te decía, ¿cómo andás? ¿Cómo anda todo? Todo bien por aquí. Todo desarrollándose con normalidad. Los entrenamientos, las actividades normalmente del día. Y bueno, esperando el primer partido ya para dentro de muy poco. Claro. Lo bueno, en este caso, Eduardo, ya que las informaciones de este comienzo para nosotros del martes, ya ustedes están en la tarde, de que Rodrigo Bentancur y que Lucas Torreira pudieron moverse en la mañana con normalidad, de que no hay mayores inconvenientes. Sí, nunca lo hubo. Entrenaron siempre junto con el grupo, hicieron las actividades como está pensado, ya sea en el gimnasio habitualmente antes de salir al campo de entrenamiento, y luego también los ejercicios que se hicieron con pelota en la cancha, o sea que está todo desarrollándose con normalidad. Bien, eso es sumamente positivo. Voy a hacerte una reflexión, Eduardo, que ayer la hacía, observando muchas cadenas internacionales y también siguiendo las informaciones de nuestros compañeros allá en Rusia, con referencia a lo que son los días previos de las elecciones. Y uno veía, por ejemplo, ayer lunes, al entrenamiento de Uruguay, a los jugadores, a nuestras estrellas, con sus familias, en el caso de Suárez, con sus hijos practicando, jugando, Muslera tapándole los penales, haciendo un paro de mano con su hija, y uno ve y escucha el resto de las elecciones hasta los inconvenientes que se les va generando. Cuando las cosas, obviamente, yo quiero ganar, esto es una competencia, quiero estar en lo más alto, y si puedo ser campeón del mundo, quiero ser campeón del mundo, pero este tipo de cosas para mí hay que destacarlas sobremanera y que terminan siendo, por lo menos en mi consideración, mucho más importante que todo el resto. Yo creo que es importante, sí, que tengan la proximidad de la familia, siempre que no afecte lo que es el entrenamiento Claro. y no distraiga de lo que es la concentración en el Mundial. En este caso, todos nuestros jugadores, principalmente aquellos que tienen la familia cerca aquí, por distintos motivos, han dado muestras sobradas de profesionalidad y bueno, cumplen con el trabajo con seriedad que se les pide. Y sí, hay algún momento de repente cuando terminen el entrenamiento que pueden estar con ellos compartiendo unos minutos, pero creo que es una cosa muy importante el hecho de reforzar el bienestar de los jugadores. Muchos de ellos, por temas de calendario y de ligas muy intensas, a veces están muy poco tiempo con la familia, y el hecho de que los puedan tener aquí cerca yo creo que puede ser un elemento que ayude al rendimiento, como te decía antes, siempre y cuando no afecte para nada la seriedad del entrenamiento, que eso se desarrolla Claro, 100% totalmente. como está planificado. Esta reflexión, Eduardo, iba por la tranquilidad, más allá de los espacios que se puedan compartir con la familia, de la tranquilidad en lo previo por parte de esta selección. Y la corrección sobre todas las cosas. Todo lo que se genera, insisto, de rumores y todas las cosas extra fútbol que se pueden generar en otras selecciones, en Uruguay ya no pasa, por suerte. Nada es casualidad. Todo es causal en este caso. Entonces, me parecía que es una reflexión que quería trasladarte, más allá de preguntarte de lo deportivo y todo lo demás, y lo que no podés contar de Rusia y del Mundial y de las cosas que te llaman la atención. Yo no quiero pasar por alto esto que te estoy diciendo. Sí, pero es exactamente como tú lo decís, el perfil de los jugadores que tenemos en la selección en este momento no apunta solamente a lo técnico y lo físico, sino que hay muchos aspectos que hay que reunir, un poco por obligaciones, entre comillas, que nos imponen las épocas modernas, pero los jugadores que están en la selección en este momento no están solamente por sus condiciones técnicas y físicas, sino también por un montón de condiciones como es la conducta fuera de los entrenamientos, la parte social, la cohesión de grupo, el respeto con el que se manejan. Entonces todas esas cosas
en definitiva terminan repercutiendo en el rendimiento y eso es lo que se junta. Por eso pueden tener esos momentos de compartir con la familia sin que afecte para nada el rendimiento. Claro, totalmente. ¿Hace cuánto ya como gerente de la AUF? Recordámelo, Eduardo. 11 años. 11 años y años. medio aproximadamente. Bien, Sí, prácticamente, unos cuantos. prácticamente estás desde el inicio como dentro del proceso del maestro Tavares. Y con la manera que viajó la selección uruguaya, desde la organización, obviamente vos sos parte, pero ¿y pensás de cómo llegaste? De todo el trabajo y los años que pasaron para lo de hoy. ¿Es mucho el cambio? Y estamos muy lejos de lo que era el inicio, ¿no? De las cosas. Yo me acuerdo, bueno, cuando entré aquí a trabajar, en el 2007, se ponía en marcha, como bien decís tú, el proceso del maestro, y bueno, había mucha dificultad para poder comunicarnos con los jugadores, muchas veces no atendían el teléfono, y venían de experiencias muy malas en la etapa anterior. Bueno, eso ha cambiado totalmente. Ahora es un orgullo estar en la selección en estos momentos y ya desde hace unos cuantos años las cosas han cambiado. Los jugadores, aquellos que van llegando, se integran como una verdadera familia. Cuando jugamos los partidos amistosos internacionales, uno ve la alegría que tienen de volverse a ver, aunque sea por 2 o 3 días o lo que sea. Entonces, en ese sentido, el ambiente ha cambiado muchísimo y eso, bueno, es un trabajo fundamentalmente a largo plazo. Como yo siempre digo, ¿no? Al jugador de fútbol hay 2 cosas que no se pueden hacer: mentirle y faltarte al respeto. Entonces, cuando se les dice la verdad, por dura que sea, y se los trata con respeto y se les da lo que necesitan, bueno, tenemos este premio de tener un grupo como el que tenemos, que sabemos que eso se va a trasladar a la cancha en algún momento y va a ser un plus para el rendimiento de todos los jugadores y del equipo, en definitiva. Uh-huh. ¿Qué recordás de ese momento cuando ibas llamando a cada uno de los jugadores y las llamadas no eran correspondidas? No se respondían. Y bueno, sí, muchas veces no atendía la empleada, o atendía a un familiar, o atendía a alguien, se pedía que las llamadas que me la devolvieran y a veces no se conseguía. En fin, se venía de épocas muy caóticas, bueno, y costó mucho poner eso en orden, pero como decíamos antes, ¿no? Todo empezó con la llegada del maestro con su cuerpo técnico, una forma de encarar al jugador, una forma de respetarlo, de decirle siempre la verdad, y lo que nos fuimos sumando a ese grupo, seguimos en la misma línea, todos apuntando en la misma dirección, convergiendo en la forma de pensar, y bueno, del punto de vista mío, lo que yo pude aportar una vez que llegué y me reuní la primera vez con el maestro del cuerpo técnico fue preguntar qué se necesitaba. En aquel momento lo que me dijo el maestro fue que se necesitaban partidos amistosos internacionales, se necesitaba comunicación con los clubes y por supuesto todo lo que era la parte logística cuando la selección se desplaza. Y bueno, esas son hasta el día de hoy mis 3 principales áreas de acción: conseguir los equipos contra los que jugamos amistosos internacionales, comunicarme con los clubes y federaciones del exterior donde juegan nuestros jugadores para que mediante un trabajo sinérgico entre ambas partes logremos lo mejor para ellos, y por supuesto la parte logística, que ya después de tanto tiempo yo ya sé lo que el cuerpo técnico necesita, lo que pide, y eso digamos que es lo menos lo más rutinario, podríamos decir, pero lo otro no deja de ser apasionante, el hecho de la comunicación con los clubes para tratar de buscar lo mejor para ellos, y ellos se dan cuenta, y uno lo ve cuando salen al campo y rinden como rinden, y las satisfacciones que nos están dando en estos momentos. Claro, claro. Lo más difícil de conseguir, Eduardo, porque una cosa son los partidos, la logística, que quizás eso puede llevar mucho trabajo, pero como que se consigue. El contacto con los equipos, dentro de la constancia también. Sí, se consiguen con mucho trabajo. Nosotros no tenemos lo que es el marketing todavía de Argentina y Brasil, y nos cuesta muchísimo hacer partidos, pero bueno, en esa no bajar los brazos, en esa lucha diaria que hay, los partidos van saliendo.
Ahora está un poquito más complicado para hacer partidos en Europa, pero prácticamente en Europa en estos años hemos jugado contra todos los rivales importantes. Y bueno, ahora como va a empezar la Liga de Naciones Europeas que van a jugar entre ellos, prácticamente queda muy poco hueco. Pero de todas maneras, los rivales se buscan, ya sea en otras latitudes o tratando de que sea lo mejor para los muchachos, el camino más corto. A veces se puede conseguir, a veces no tanto. Pero bueno, eso es lo que una parte del trabajo que hago yo y que necesitaba la selección, me lo pidió el maestro y bueno, pienso que entre todos logrado que esos rivales contra los que hemos jugado han exigido al grupo y lógicamente cuando uno juega contra rivales buenos, uno mejora. Entonces, esto al cabo de los años, como te decía, prácticamente en Europa hemos jugado contra casi todos, excepto alguna selección que puede quedar, pero hemos jugado partidos contra selecciones de alto nivel. Y entonces creo que ha sido un elemento muy importante para la mejoría del rendimiento. Claro. Hoy la preparación de cara a un mundial, en este caso Rusia, muy superior a lo que pudo haber sido Sudáfrica, Brasil. No digo la clasificación y las eliminatorias, que obviamente la eliminatoria para Rusia fue muy buena y fuimos directos, pero lo que voy es dentro de la preparación, dentro de cómo se llega hasta el propio plantel y la experiencia, ¿es muy superior esta para nosotros? Sin duda, yo creo que sí, que la forma como llegamos a este Mundial de Rusia fue muy diferente a lo que costó llegar a Sudáfrica y mismo Brasil, pero yo creo que en orden de dureza y de costo, digamos, hemos venido en bajada, ¿no? Es decir, que el rendimiento del equipo se ha reflejado en puntos y esos puntos nos han dado, a medida que han pasado los años, un poquito más de oxígeno y un poquito más de tranquilidad. No da como para tirarse para atrás a dormir, pero sí que, por supuesto, la forma como llegamos al Mundial de Rusia fue mejor que la de Brasil y la de Brasil mejor que la de Sudáfrica. Claro, claro. Y Eduardo, por ejemplo, en esta preparación en estos años, ¿qué tan importantes fueron los jugadores? Digo, para el apoyo, para también tener de los referentes, de los 4 o 5 de la columna, del esqueleto de la selección, como para poder apelar, que sean también las voces cantantes para poder llevar lo que se está logrando hoy por hoy de ir a un tercer mundial de forma consecutiva. Seguro, fueron muy importantes porque aparte fueron los que, digamos, transmitieron dentro del grupo en qué dirección iban los trabajos de todos nosotros. Y en ese sentido, como te decía, el jugador de la selección que hay en este momento dista mucho del que había antes, porque hoy se están considerando aspectos que antes prácticamente no se miraban mucho a fondo. A veces los jugadores venían por sus condiciones técnicas, uno veía que técnicamente era excelente y como que eso ya bastaba para estar en la selección. Bueno, ahora como hablábamos antes, hay una cantidad de factores que se miran, la parte psicológica, la parte social, la parte médica, la salud que tiene, cómo se la cuida, cómo se recupera, más allá de lo que es la parte táctica, física y técnica. Entonces eso hace que los jugadores que están aquí en la selección sean mucho más completos de todo punto de vista y que también todas esas áreas se traten incluso de potenciar, más allá de lo que es en la selección mayor. Todas estas áreas se trabajan en los sectores juveniles y es el trabajo que hacemos durante todo el año, que prácticamente ya los muchachos desde que entran en la sub-15 y siguen progresando, se les habla de lo que significa vestir la camiseta de la selección, se les dice permanentemente por parte del maestro de cuerpo técnico a qué hay que renunciar para poder optar al alto rendimiento. Es decir, que hay todo un proceso de educación y de formación integral que se va haciendo desde edades tempranas y nos permite que al llegar ya cuando son mayores y posibilidades de integrar la selección mayor, ya vengan con un montón de elementos, digamos, incorporados y hace que también cuando se suman a la selección, la filosofía de todos sea prácticamente la misma. Claro, ya te voy a preguntar de la actualidad, Eduardo, pero me parece que este tipo de cosas son importantes en este momento desde Rusia, cuando hablamos mucho de la actualidad y estamos en el fervor y la ansiedad del debut, hacer un análisis, hacer un alto
y hacer un poquito de resumen y de análisis me parece muy acorde a la circunstancia. Eduardo, por ejemplo, ¿da para pensar en el futuro o no? ¿En qué sentido? En el sentido Perdón. del después. Porque nos preparamos 4 años Eh, para algo que puede durar un mes, Dios quiera, o puede durar 10 días, 12 días. Entonces, ¿da para pensar en el futuro? sí, vamos a decir, yo creo que los objetivos tienen que irse planteando paso a paso. En este momento nosotros estamos enfocados en pasar de grupo. Después veremos. Este, pero creo que si uno mira lejos antes que cerca, pierde un poco el foco. Y en estos torneos tenemos que pensar en lo inmediato y lo demás viene, digamos, por segunda intención. En este momento toda la energía va a estar enfocada en el partido con Egipto y después vamos a ir viendo. Pero por supuesto que aspiramos a todo y sabemos que no es un camino de rosa, que va a costar muchísimo. En caso de pasar de grupo también tenemos partidos difíciles por delante, pero como te decía, todo el bagaje de elementos que atesora esta selección, más allá de lo que es la parte técnica, nos hace pensar que tenemos elementos como para entrar a los partidos con mucho optimismo. Por supuesto, entonces, que eso hace que para el futuro todos estemos con la ilusión intacta. Totalmente, totalmente. Y cuando te pregunto de planificar el futuro, más allá del Mundial, vos que estés ahí conviviendo todos los días, me Sí, imagino que en tu caso estás igual que en el caso del maestro y el resto de los muchachos. Es un contrato sí, después del Mundial. exacto. Hasta Este, después del Mundial, en mi caso termina el 31 de julio el contrato. Ujú, Este puesto no me pertenece a mí, sino que pertenece a UDEF, a la Asociación de Entrenadores, ujú. Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol. Y bueno, hasta ahora se ha venido renovando ese contrato en base a la conformidad de todas las partes de seguir así. Pero bueno, cuando llegue el momento veremos a ver cómo sigue todo y por supuesto que también tendrá su importancia el hecho de cómo va a ser el futuro después del cuerpo técnico después del Mundial, que eso ya Claro, ellos sabrán, lo decidirán y hablarán con la directiva. claro, y a su vez también hay elecciones en la AUF, todo puede pasar el 31 de julio y bueno, todo puede Sí, cambiar. Pero desde tu exacto. experiencia, no quiero personalizarlo, pero tengo que ponerle un título, un nombre. Eh, Sí. ¿Esto puede seguir su camino, puede seguir su curso y mejorando sin el maestro Tavares? Bueno, creo que no tenemos que adelantarnos a eso porque este, hay muchas cosas que poner en la balanza. Lo que veníamos hablando de lo que es la histórica de estos 10 11 años atrás, de lo que se ha concluido, está también nuestro rendimiento en el Mundial, este, pero creo que no hay que adelantarse a lo que pueda ser en este caso el futuro porque no hay ningún anuncio que se haya hecho con anterioridad No, es en ese verdad, es sentido. verdad. Entonces yo creo que están las puertas abiertas para todas las posibilidades. Y Ujú. bueno, eso ya será después Lo decisión de los bueno, interesados qué camino tomar. claro, acá lo interesante, Eduardo, son las ganas, las fuerzas. Pero no digo del Por maestro, digo de supuesto, todos sí. ustedes y hasta tuyas. Si yo te pregunto a vos Sí, sí, ahora, sí, sí. vos me vas a ¿Cómo decir, no? chiquito, déjame pensar en el mundial y después vemos, pero mis ganas están siempre. Me lo imagino así. Sí, sí, por supuesto, cómo no. Eso Claro. es indudable y aparte el hecho de trabajar con personas como el maestro, como Celso, como José Herrera, como Mario Rebollo, el doctor Pan, etcétera, que son, digamos, estamos todos en la misma línea, miramos en la misma dirección, pensamos de una manera similar, es un orgullo, ¿no? Y por supuesto que me he sentido todo este tiempo muy respetado, muy apoyado, siendo parte importante y considerada por parte de todos ellos, lo mismo en el sentido de mí hacia ellos. O Ujú. sea que en ese sentido, la verdad que es un placer y un lujo trabajar en este grupo. Totalmente. La logística dentro de lo previsto, ¿no, Eduardo? Sin problemas. Sí, sí, sí. Ahora tenemos pensado nosotros mañana viajar de avanzada para ya ir viendo el hotel que va a ocupar la selección en Ekaterimburgo, que esté todo Ujú. bien. Es algo rutinario, pero que hacemos siempre, porque si hay alguna cosa de corregir, estamos a tiempo. Sí. Y luego de eso
bueno, esperar la llegada de la selección, que va a ser el día antes del partido, para tratar de estar lo más posible en el lugar de concentración que es este, donde tenemos las mayores comodidades. Totalmente. Bueno, en Ekaterimburgo hay una diferencia de 8 horas con nosotros, ahora tenemos 6. A su vez Sí, también, Eduardo, me parece importante decirme tu experiencia y también la de los muchachos, sobre todo, cómo están haciendo para dormir. Porque la noche, por ejemplo, llega sobre las 10 cuando se pone noche en Nizhny, sí, en Rusia, y amanece muy temprano, sobre las 3 de la mañana ya es día. sí. ¿Cómo se están Es adaptando a la increíble. diferencia horaria y a su vez también a tan poca noche? ¿Cómo duermen? ¿Cómo Es descansan? increíble, sí. Pero eso que decís tú, a las 2:30 o 3, sin que el sol haya salido, a las 3 de la mañana podemos decir que está como de día, sin que el sol todavía se haya asomado. Pero hay algunos que no lo sufren tanto, otros que a lo mejor necesitan tomar algo para dormir, Para pero dormir. bueno, es algo, sí, es algo que es normal y que permite por lo menos un mínimo de horas de sueño de 6, 7 horas, y eso ya es importante. Pero no todos están en esa tesitura, algunos no lo sufren tanto. Lo que se ha tenido cuidado es en que la luz del sol no entre, ya que amanece tan temprano, y bueno, en ese sentido no hay problema. Pero después, como te decía, algunos se ayudan con alguna medicación, otros no, pero a medida que pasen los días nos iremos adaptando, como todas las selecciones que están acá. Ujú, totalmente, totalmente, pero es parte de las particularidades en esta experiencia Sí, de Rusia, con mucha así es. seguridad. Todo el mundo habla de un montón de seguridad que se tiene dentro del protocolo. Obviamente es una Copa del Sí. Mundo, pero Rusia, todo el mundo destaca que es sobremanera esa situación. Ah, tremendo, sí. La verdad es que, bueno, por un lado, a veces uno se fastidia un poco, pero tiene que entender que es en el sentido positivo que se están haciendo las cosas, pero hay controles muy rigurosos desde el punto de vista del manejo de todas las cosas que entran o salen a la concentración, de la comprobación de la identidad de las personas que entran y salen. En ese sentido hay un esmero especial, lo mismo que en el cuidado de los coches. Están también con perros adiestrados para lo que es detectar cualquier tipo de explosivo o algo que pueda significar un atentado. Y así salga uno por 5 minutos y vuelva a la concentración, el examen del coche y de las personas es el mismo, aunque haya estado fuera 5 minutos. Así que yo creo que en ese sentido Aparte de los está todo rigurosos, ¿no? muy desarrollado. Aparte de ¿Cómo? de los rigurosos, de lo cero flexible que son. Sí, 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 es verdad, sí. Son muy, en ese sentido, acatan órdenes y se ve que tienen órdenes superiores de proceder de esa forma. Del punto de vista aduanero hemos tenido ayuda, la verdad que se han portado muy bien. Yo creo que la salida de la selección cuando llegaron de Montevideo fue la mejor de los 3 mundiales. Yo me encargué de hacer los trámites de aduana cuando estaban todavía en el aire, conté con la cooperación de las autoridades de fronteras, de migraciones y de aduana, y bueno, cuando bajaron ya prácticamente con un pequeño trámite ya estaban adentro del ómnibus, con lo cual en ese sentido la verdad que es de agradecer, y por supuesto también todo lo que tenemos aquí alrededor, que estamos prácticamente que rodeadas de personal de seguridad. Hay una persona que se queda en la cancha toda la noche, para que te hagas una idea, más allá de lo que son el cuidado del perímetro y las Qué entradas, increíble. pero hay una persona vigilando la cancha que se queda toda la noche sentada en el banco suplente, yo la he visto, y bueno, en ese sentido tenemos un gran esmero por parte de las autoridades. Qué increíble, qué increíble, qué increíble. Sí, sí. Bueno, Eduardo, te agradezco por la charla. ¿Qué están haciendo los muchachos ahora? Y en este momento descansando porque a las 4, ahora son 3 menos cuarto aquí, a las 4 hay entrenamiento, y luego sobre 6:30 tenemos la visita de FIFA que nos viene a hablar a los distintos grupos que componen la delegación. Por un lado, jugadores y técnicos, la parte de reglamento, principalmente a cargo de los jueces, y luego todo lo que es la parte administrativa y de gestión del resto de la delegación, que vamos a estar atendiendo a la gente de FIFA que viene después del entrenamiento de hoy. Claro, me imagino también los últimos detalles del VAR, de ese tipo de explicaciones
que Sí, se van a llegar a dar, también para los jugadores y todo. seguro que van a hablar de ese tema a lo que es jugadores y cuerpo técnico. Lo último del VAR, las modificaciones que puedan haber habido en los últimos tiempos desde el punto de vista arbitral, pero bueno, principalmente eso va a ser lo que Lo principal. ¿Del jugadores. árbitro se sabe Y algo? también Sí. la clásica foto que se les hace para la presentación en el estadio y todo lo Claro, demás. claro. Eso siempre hay que hacerlo en algún momento antes de los partidos y bueno, para nosotros lo hemos fijado a conveniencia a las 6:30 de la tarde de hoy. Está muy bien. ¿Del árbitro para el debut se sabe algo? ¿Se pudo pispear algo? Bueno, eso no sé, el cuerpo técnico seguro que va a estar recibiendo toda la información necesaria y bueno, y la pondrá a disposición de los muchachos para lo mejor posible. A ver quién es. ¿Y para vos, Salah juega o no juega? Mirá, no sabemos a ciencia cierta la lesión que tuvo, el alcance más que nada, ¿no? Sabemos Claro. que es una articulación del hombro entre lo que es el omóplato y la clavícula, que fue la que sufrió el impacto, pero no sabemos el diagnóstico de gravedad, digamos, ¿no? Bueno, hay veces que puede haber una opción quirúrgica, hay veces que no. La opción quirúrgica hubiera retrasado las posibilidades, entonces se ve que optaron por no hacerlo, pero no tenemos ninguna información más que lo que trasciende en prensa de su estado. Pero bueno, hay que estar preparados para enfrentar al mejor equipo de Egipto y seguramente así se va a planificar el partido por parte del maestro. Ha sido un placer, Eduardo, de este contacto. Te saqué un ratito de Rusia y hablamos un poquito de todo. Me parecía que era importante. Me parecía que era importante justamente hacer un análisis de todas las circunstancias y de cómo llegamos, porque todo hay un porqué. ¿Cómo no? Nada es casualidad. ¿Cómo no? Muy bien. Bueno, les agradezco mucho la llamada y bueno, la orden para lo que